Y mirábamos nosotros, terminamos, hablamos, ¿se acuerda del accidente de aquel joven con una ventana de vidrio donde le dan la atención médica, todo está muy bien, pero después siente esa esquirlita que le ha quedado allí y entonces en un movimiento que empieza y siente la punzada y decíamos, así es usted cuando está guardando rencor, cuando no ha perdonado de corazón, cuando tocan allí donde, en ese recuerdo, en esa situación, entonces usted inmediatamente salta. ¿Por qué? Porque no ha realizado un perdón sincero, usted no ha perdonado realmente. Entonces recordábamos eso y terminamos nosotros planteando o estudiando o citando la parábola de Mateo 18:23 y recordamos que este señor que perdona esos 10,000 talentos, entonces dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, este señor de la parábola terminó muy enojado y entregó a ese siervo a los verdugos. ¿Por qué? Le dijo, mire, usted no debería ser igual, si usted se le perdonó tanto, usted no debería perdonar a aquel que viene y le pide perdón y contrario a eso lo asió y prácticamente lo ahogaba. Se le olvidó todo lo que le fue perdonado. Terminamos con esa parábola y hoy, mis hermanos, quiero que sigamos en el tema porque nosotros somos de manera muy fácil, siempre tenemos en mente que nos ofendieron, ¿sí? Usted no se nos olvida, ¿no? Que alguien nos ha ofendido y está allí y no ha pedido perdón. Y de pronto decimos, pero ¿cómo está ahí si él sabe que me ofendió y no ha pedido perdón? Y estamos pensando que él me ofendió, pero no pienso que yo le ofendí. Mi Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:42, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias por esta espléndida mañana, mi Señor. Gracias por la vida perfecta de mi Señor Jesucristo. Gracias por ese Cordero sin tacha, sin mancha. Gracias porque el justo, el santo, el inocente murió en nuestro lugar y hace posible que nos presentemos ante ti, mi Señor. Y gracias por el privilegio de abrir tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas y nos sigues perfeccionando. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Padre. Ayúdanos a guardar esta palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Oramos pidiendo tu guía y tu dirección en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice, hombre, tienes una viga en el ojo, y no es literal, ¿no? No es que esté la viga ahí, no. Pero acude nuestro Señor a esto y le dice, hipócritas, ¿y qué es? ¿Quién es un hipócrita? Mi Señor Jesucristo utiliza mucho esta palabra que es dura. Pero mi Señor Jesucristo, obviamente, en Él no hay sino transparencia, Él es la luz, entonces habla de manera abierta y sincera. Si usted está mirando, ¿sí?, esa pajita en el ojo de nuestro prójimo o de nuestro hermano y no mira la viga que está en su ojo, entonces mi Señor dice, hipócrita. Aquel que finge, expresa sentimientos, valores o opiniones, pero hace todo lo contrario o actúa de manera contraria. Yo les digo a ustedes, hay que ser honesto y mi trabajo me obliga a ser deshonesto y no he dejado mi trabajo. Y le estoy diciendo, ojo, porque hay que practicar la honestidad. Y yo me gano el dinero, el sustento de manera deshonesta. Entonces, hipócrita. Porque estás expresando algo, sentimientos, valores, principios, opiniones y realmente haces lo contrario.
Entonces, obviamente no es literal que tengamos una viga en el ojo, ¿sí? Es una exageración y está diseñada ¿para qué? Para hacernos entender, mis hermanos, que podemos estar pasando en nosotros cosas obvias y mirándole esa esquirlita al otro, y en mí no evidencio cosas que son muy obvias en mi vida y que tengo que disponerme para que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Entonces, mire, pasamos por alto actitudes. Y uno, hace poco nos reuníamos con los hermanos, hombre, y uno como dicen, no voy a pedir perdón si yo sé que mi Señor trabaja en cada uno de nosotros. Usted le ha escrito un mensaje a alguien y de pronto no son los mejores términos. Sin ser grosero, es un término muy fuerte, ¿sí? Le decía, escuchábamos una audiencia con Daniel, yo le decía antier, donde la juez le dio la espalda a las pruebas y el otro abogado le dijo, sinceramente me da pena ajena su argumentación, a una juez de la República. Yo decía, uy, sí, no, ella no está obrando en justicia, pero decirle eso, sí, me da pena, no quisiera yo caer en las manos suyas. Usted decide sobre la libertad de una persona de esa manera. Qué vergüenza usted administrando justicia. Mire, él estaba diciendo la verdad, yo sentí la misma impotencia al resolver el asunto. Yo me cogía, por eso era que casi no tengo pelo, veo tantas injusticias que yo me agarro la cabeza y digo, pero ¿cómo va a fallar de esa manera? Sí, pero tampoco, sí, no. Me pareció y se lo comenté, es exagerado. Y de pronto enviamos un chat, enviamos un correo, una llamada, y yo le digo al hermanito Gildardo, hermanito, y nos traiciona lo que éramos en el mundo, 20 años tratando con las personas en la calle, entonces soy fuerte en mi hablar y tengo que pedirle perdón a mi Señor porque hiero a mi hermano. Y yo les estoy viendo una condición en mi hermano, pero no me estoy viendo mi actitud, no estoy viendo mi comportamiento, no estoy viendo que si yo pido perdón, reconozco y le digo, mi hermano, yo me he equivocado, yo he sido muy fuerte, he sido grosero, hermanito, he sido altivo y debo mirar a los demás como superiores a mí mismo y no veo esa condición en mí, perdóneme porque con eso yo he sido tropiezo para usted. Entonces, es lo primero y eso es lo que dice nuestro Señor. Ojo, porque usted está viendo esa cosita allí mínima y usted tiene una viga. Entonces, pilas con eso, sáquese primero esa viga, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, yo me imagino que el colega dijo, pero fui honesto, le dije lo que yo sentía, ¿sí? O, no, ¿de qué me voy a arrepentir si el 80% de lo que le dije es cierto? Y es cierto. Pero usted puede llenarse de argumentos para no pedir perdón. Y nos llenamos de esos argumentos. No, fui honesto, fui sincero. No, es que el 80% de lo que dije es verdad. Y sí. Y se aferra usted a esa argumentación. Y usted se lo repite una y otra vez. Pero eso no lo va a hacer libre. Usted tiene que confesar ese 20%. Usted tiene que arrepentirse y confesar su pecado. De lo contrario, no está bien con mi Señor, no vas a estar bien. Por ese 20, por ese 10, por ese 5%, por ese 1%, ¿sí? Tengo que arrepentirme de ese 1%. No estuvo, o usted, o está bien o está mal, pero no hay términos medios de que el 80% él se lo merecía. No podemos razonar de esa manera, ¿sí? Mire, consideremos a un versículo del hijo pródigo, de la parábola que tanto conocemos. El hijo pródigo se ve ya comiendo algarrobas con los cerdos y entonces él vuelve en sí. Y en Lucas 15, 18, él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Él cita cuántas partes, con su pecado ofendió cuántas partes. 2.
he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y nosotros cuando pecamos ocurre lo mismo, hermanitos. Ofendiendo a ese hermano, ofendemos a nuestro Señor. ¿Sí? Dos partes. Y entonces de allí se deriva un concepto que está allí en la bendita palabra, y es el concepto de restitución. Muchas veces pedimos perdón, pero no restituimos. Vamos a decir que yo por cuestiones laborales, fui desobediente y monté un negocio con un inconverso. Y ese inconverso, como ese inconverso no tiene temor al Señor, y yo invertí un dinero y me dio en la cabeza. Salí mal librado, fracasó y él se quedó. No perdí sino yo en ese negocio, porque si usted está en yugo desigual, y el que no tiene temor por el Señor no obra como usted obra. ¿Sí? Uno cree que todo el mundo, y uno le pasa eso, ¿no? Anda así como siempre estamos con el Señor, y uno dice, no, yo les he contado, no, compré un carrito y le trabajaban apenas 2 pistones, y yo creyendo que estoy tratando con un creyente. Entonces le digo, él me dice, ¿usted le va a hacer peritaje? Y yo le digo, ¿cómo está el carro? No, está bien. Y yo digo, bueno, ya, está bien. Sí, si me dijo que está bien, yo creo que está bien. No, 2 pistones frenados y vaya, arréglelo. ¿Sí? Ustedes lo conocieron, ese Peugeot. Eso, el tanque del agua había que mandarlo a traer de Bogotá, eso nada se conseguía. ¿Sí? Entonces, pero estaba en yugo desigual y haciendo negocios con un inconverso. Y entonces obviamente cuando usted está en esa condición, pues fue engañado. Pero vamos a decir que esa persona creyó en el Señor y está aquí. Le pidió perdón a mi Señor, y entonces cuando pedimos perdón vertical, viene el perdón horizontal. Le pido perdón a la persona que ha agraviado, y entonces él viene y me pide perdón. Pero se le olvida que se quedó con 12 millones de pesos y está ahí sentado tranquilo. No restituyó. ¿Sí? No restituyó. Entonces nosotros, hermanitos, luego de pedirle perdón a mi Señor, mire, ocupémonos de la víctima de nuestro desagravio, de nuestro pecado. ¿Sí? Hay que ocuparnos. Y hay que tratar de resarcir, en la medida de lo posible. ¿Sí? Pues si usted, imagínese, usted le quitó la vida a una persona, ¿cómo resarcimos eso? Pero en la medida de lo posible, usted no puede sentarse allí disfrutando de toda una riqueza cuando la consiguió defraudando a todas las personas. ¿Sí? Y Dios ordenó ese principio, lo encontramos nosotros en Números 5, versículos 6 y 7. Mi Señor dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Devolvía lo que defraudó y añadía la quinta parte, es decir, el 20%, como compensación. Esto lo conocían muy bien los judíos, y por eso es que ustedes conocen la historia de Zaqueo, el publicano, el recolector de impuestos. Entonces él cree en mi Señor Jesucristo, y ¿qué es lo primero que hace? Él pide perdón, ¿sí? Pero dice: mire, la mitad de mis bienes yo se las voy a entregar a los pobres, y si en algo yo les he defraudado, yo se lo doy a devolver cuadruplicado. Sí, fue mucho más generoso. ¿Por qué? Porque eso habla de una conversión genuina, sincera. Nosotros no estamos bajo la ley, pero yo les puedo asegurar, hermanitos, quien tiene una conversión genuina obra de esta manera, porque no va a tener tranquilidad. Por eso es que ahora vino una hermana de España y yo la veía, fue y me visitó en la casa. Yo no me acordaba. En una oportunidad presté un dinero y yo no
No me acordaba. Mi esposa se ríe de mí por los negocios que yo hago, ¿sí? Porque yo no, siendo inconverso en Caicedonia, le presté un dinero a una señora y ella no tuvo con qué pagarme y me dijo, no, llévese la nevera, señora agente, llévese la nevera. Yo le dije, uy, no, mi señora, ¿yo cómo la voy a dejar sin nevera a usted? ¿Sí? No, tranquila, después. Cuando yo me fui, llegó un gota a gota y le alzó la nevera y se la llevó. ¿Sí? Pero mi señor, yo no era creyente. ¿Sí? Y yo fui a cobrarle a la señora la plática y ella me dijo, no, mire que tengo la hija en el hospital porque se le cayó el techo del patio. Usted no tiene 500.000 pesitos más que me preste. Y yo se los presté. ¿Sí? Entonces mi esposa se reía de mí y me decía, no, usted, ¿para qué se pone en eso si usted se conoce? Pero gracias a mi Señor por ello, porque Él es el que pone en nosotros ese sentir. Entonces, hermanitos, nosotros debemos arreglar en la medida de las posibilidades, restituir. Ese es el principio, restituir. ¿Sí? Vino de España esta persona y me buscó. Y fue a mi casa y me dijo, usted me prestó una plata y yo he creído en el Señor y no tengo tranquilidad hasta que yo no devuelva esa plata. Y después fue a Tuluá y buscó otra persona y me di cuenta que hizo lo mismo. Y con otra persona hizo lo mismo. Y yo estudiando, yo decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo va a tener tranquilidad y cómo va a estar allí si no ha restituido? ¿Sí? Entonces, la restitución. Mi Señor sabe, conoce el corazón y mi Señor sabe. Mi Señor sabe que yo estoy haciendo el esfuerzo y no he podido, pero hermanito, hermanita, mire, yo estoy en esto, esto y esto. ¿Sí? Pero no se nos puede olvidar. Ahora, otros decimos, no, yo no perdono porque es que eso no es justo. Imagínese, yo voy a perdonar y no va a tener ningún castigo. No. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que va muy de la mano el perdón y la justicia. De hecho, ¿qué es lo que dice Colosenses? Nosotros estábamos muertos en pecados y toda esa acta que nos era contraria, ¿por qué nos fue perdonada? Porque mi Señor murió en la cruz. Él pagó y tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Pero no fue que Él pagó. Por eso usted y yo podemos estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Y primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Él satisfizo, Él es la satisfacción, el apaciguamiento, ¿sí? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces miren ustedes, Dios es justo y perdonó a todos nosotros, nos ha perdonado, ¿pero por qué? Porque su demanda de justicia se satisfizo. ¿Sí ven que el perdón y la justicia van muy de la mano? Entonces usted pidió perdón, pero la parte de la justicia, si usted está guardando eso indebido, ¿dónde está? Es que no, ese sí no es conmigo, ese tema. Manito, ¿por qué toca esos temas? Están en la palabra, es el principio bíblico. ¿Sí? Mire, entonces nosotros siempre estamos pensando en el tema de la justicia y decimos, no, pero es que si yo lo perdono y así nomás, y con todo ese daño que me causó. Escuchaba yo un pastor que tenía el caso de un joven de 26 años, hijo de padres creyentes, y desde los 13 años estaba en las drogas. Y lo encontraron en la calle, llevaba tiempo escuchando la palabra, el Señor viene tratando con él, ellos se reúnen, lo escuchan en una sección como 3 días seguidos, le dicen escriba en un papel, en una hojita, todas las personas a las que usted tiene que perdonar, porque usted necesita perdonar. Él hace el listado, ahí está el papá, está un hermano, y entonces él empieza a orar y empieza a perdonar y empieza a perdonar. Cuando llegó a uno en el listado, y siendo un hombre fuerte, no contuvo y empezó a derramar lágrimas, a llorar. Y decía, este yo no lo perdono.
porque yo prometí que yo le iba a quitar la vida, lo voy a matar. Y si yo lo perdono, no lo puedo matar. Entonces, ¿pero por qué así? ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué? Es que yo recuerdo siendo niño que era el que me daba la droga gratis. Él me inició, Él me llevó a este infierno. Yo he perdido toda mi vida, toda mi juventud. Estoy así deteriorado porque Él era el que me daba la droga gratis y yo no lo puedo perdonar porque yo dije que lo voy a matar. Yo he perdido, he hecho sufrir a mi familia, a todos por esto. Y no lo puedo perdonar. Él tenía muy arraigado el concepto que sin justicia no hay perdón. Y él reclamaba era justicia y él pensaba, yo voy a hacer justicia. Y parece ser que nosotros pensamos que si yo perdono, es que Dios, que es justo, se le va a perdonar, él se le va a olvidar las ofensas que te han hecho o que nos han hecho. No, nosotros no estamos llamados a ejercer venganza, no. Estamos llamados a perdonar como hemos sido perdonados. Pero mi Señor, que es justo, Él da a cada quien su retribución. No quiere decir que si lo perdonas, Él estando allí en el mundo no va a tener castigo. No, todos vamos a comparecer. Entonces, cuando le explicaron esto, pudo, entre lágrimas, orando, perdonarle. Nunca es en nuestras fuerzas. Nuestro Señor en Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Buscar venganza no es, hermanito, de competencia nuestra, no es de nuestro resorte. Nosotros perdonamos porque mucho nos ha sido perdonado y no podemos ser como ese siervo desagradecido a quien le perdonaron toda esa deuda y es incapaz de perdonar. Entonces, perdonar además es reconciliarse. Nuestro Señor nos enseña eso en su bendita palabra en 2 Corintios 5, 18, 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces, el perdón y la reconciliación van muy de la mano. Lo primero, para yo reconciliarme con alguien, pues ¿qué debo hacer? Perdonarlo. Si yo no perdono, no hay reconciliación. El primer paso para una reconciliación es el perdón. ¿Sí? Mire, ahora cuando yo me cierro y yo simplemente no decido perdonar, eso trae unas consecuencias enormes que obviamente van a estar presentes, todas las vamos a evidenciar, ¿sí? El primer paso para el perdón. Porque el perdón usted no lo piensa, perdona, ¿sí? Es perdonar, sí. Sí, bueno, ¿qué pasa si decido no perdonar? Mire, uno creería que no, pero encuentra usted hermanos con depresión, ¿sí? Hermanos depresivos, hermanos agresivos, hermanos con sentimientos de venganza, y todo eso procede de que no se ha perdonado. Ejemplos bíblicos. Mefibosé. Encontramos allí en 1 Samuel 31:2. Mefibosé se volvió depresivo porque no perdonó. Recordemos el contexto. Muere Saúl y mueren sus hijos. Allí en 1 Samuel 31. Y entonces la costumbre era: murió un rey, hay que matar toda la familia para que ninguno venga a reclamar el reino, el trono. Pero la nodriza está cuidando a este niño Mefibosé que no tenía sino 5 años. No, estaba más pequeño. Estaba de brazos. 1 Samuel 31:2 encontramos, la muerte de Saúl. Y en 2 Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años, sí.
cuando llegó de Jezreel la noticia de Saúl y de Jonatán. ¿Cuál noticia? Que los habían matado. Y la nodriza lo coge y sale corriendo con él cargado y lo deja caer. Pues quedó lisiado. Y desde allí tuvo que vivir en Lodebar. ¿Qué significa? El lugar de no palabra, el lugar donde no hay pastos. Entonces, este niño nacido en un palacio, este niño con sangre real, este niño heredero al trono, ahora está en un lugar desierto, escondido en una cueva y sin poder caminar. Ustedes se imaginan, ya David está en el trono y David quiere hacer misericordia con la descendencia de Saúl por la promesa que le hizo a Jonatán. Entonces dice, ¿habrá alguno de la casa de Saúl con el cual yo haga misericordia? Sí, hay uno, Mefibosé. ¿Ustedes se imaginan todo ese trasegar de Mefibosé? Creció con eso en su corazón. Pero si las nodrizas están para cuidar a los niños, ¿cómo es que ella me deja lisiado? ¿Cómo es que yo no puedo valerme por sí mismo? ¿Cómo es que no tengo las fuerzas para reclamar el trono que me corresponde? Porque yo soy heredero del rey. ¿Cómo es que me hace este mal tan grande? ¿Por qué no tuvo cuidado? ¿Por qué no puso atención? Y seguramente creció con todos esos interrogantes y culpando a la nodriza de verse en esa condición. Y miren ustedes, cuando Mefibosé está en la presencia del rey David, entonces Mefibosé, en 2 de Samuel 9:8, encontramos un principio, y es que la falta de perdón puede afectar la percepción de uno mismo. La falta de perdón afecta la percepción de uno mismo. Cuando Mefibosé se presenta ante el rey David, dice 2 de Samuel 9:8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefibosé, mire cómo se percibía él mismo, mucho más inferior que un perro. Porque dice un perro muerto, un perro tiene vida, no, yo soy inferior a un perro vivo, yo estoy muerto. En esta condición que estoy muerto, yo no valgo nada, yo no sé para qué vivo. Demostrando su depresión. Todo lo que tenía allí, en ese corazón sin sanar, ¿sí? No valgo nada. La falta de perdón puede hacer que obremos de esa manera, con autocompasión, autoconmiseración, pierdo la autoestima. Sí, es lo que vemos en ese ejemplo. Pero también te puede volver agresivo, y lo vemos allí en la palabra con el ejemplo de Jefté. ¿Sí? Un juez de Israel, lo encontramos en Jueces 11, versículo del 1 a 3. Jefté era hijo de Galad, pero hijo de Galad con una mujer ramera, con una prostituta. Entonces Galad con su esposa tuvo muchos hermanos y ya los hermanos dicen, no, este no es digno de heredarlo de mi padre, si es que este es hijo de una ramera. Entonces, no, usted no va a heredar con nosotros. Y lo sacaron, lo echaron de la casa. Y entonces, Jefté, ¿qué hace? Se va, se prepara para la guerra y dice que consiguió muchas personas ociosas. Pero el hombre se hizo fuerte para la guerra. Cuando el pueblo de Israel entonces es atacado por los moabitas, por todos sus enemigos, entonces ya los ancianos de Galad dicen, no, mandemos por Jefté. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Él dice, ¿y ustedes no eran los que me aborrecían? ¿Sí? Jueces 11:7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Sí? Ustedes se tocaron donde era, ¿no? Y de una vez, en esas palabras usted puede percibir de una vez la agresividad, el odio, el rencor, todo lo que había guardado en ese corazón. Ah, ahora sí vienen a mí. Si es que yo era un niño y ustedes me despreciaron, ustedes me echaron, ustedes no me tuvieron en cuenta, ustedes dijeron que yo era hijo y que yo no merecía
heredar de mi padre. Y ahora sí vienen a mí, ahora sí. Entonces, usted lee esa palabra y se imagina y puede sentir el dolor en la voz de este hombre, ¿no? El resentimiento, la agresividad. ¿Por qué? Porque no había perdonado esa injusticia que le hicieron desde la niñez. Estaba allí y vivía preso de su propio odio. Entonces, tan pronto tuvo la oportunidad, de una vez sacó, desenterró ese gato muerto y se los restregó a todos lo que tenía en su corazón. Se tornó un hombre fuerte, agresivo y acompañado de hombres ociosos, dice la palabra. Ahora, se puede tornar vengativo, y es el ejemplo que vemos en Sansón. Sansón, dice Jueces 16, 20, 21, y Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo llevan preso, le ponen cadenas, lo amarran de un molino y lo tienen dando vueltas para que arrastrara ese molino y para que moliera. Imagínense ustedes ese triste final para un siervo de Dios, un escogido por Dios para una misión especial, que desobedeció a Dios, se dejó llevar por muchas mujeres. Dios le dice: no, ningún animal inmundo. Él, sabemos la historia, un panal de miel ahí en un león que él mismo había matado, entonces lo cogió. No, usted nunca ve a Sansón orando, no lo encuentra. Pero el Señor lo había creado con un propósito y perdió la vista, quedó en oscuridad mientras estaba amarrado girando ese molino, mientras alimentaba su amargura, viéndose allí ciego. Y ora, pero ora nuestro Señor, ¿para qué? No ora para decir: Señor, dame la libertad y perdóname porque yo he sido desobediente, perdóname y dame libertad para cumplir tu propósito, el propósito por el cual me elegiste, el propósito de trabajar para tu reino, el propósito de guiar al pueblo, de sacarlo de la esclavitud. No, él mire la oración de Sansón en Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Cuál era el propósito? La venganza, porque le sacaron sus ojos. Mire, Señor, lo que han hecho, al menos una vez para yo vengarme de ellos. Sansón estaba dispuesto a morir con tal de concretar su deseo de venganza. Lo movía la venganza, en ese corazón no había sino rencor, venganza por los filisteos, porque lo tenían en esa condición y solo pensaba en eso. ¿Sí? Mire, todos podemos reaccionar de manera diferente a la injusticia, al rechazo, al dolor, ¿sí? Pero escoger, hermanitos, no perdonar, nos afecta a todos de la misma manera. ¿Y nos afecta en qué? Vamos a perder el gozo de tener una comunión plena con nuestro Señor, porque tenemos raíz amargura, porque tenemos ira, porque tenemos rencor. Nos vamos a perder el gozo de servirle con eficacia en el ministerio, porque dice el Salmo 66, 18 que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Se acuerda? Parece muy parecido a lo que dice, es que el Señor no oye a los pecadores. Y cuando yo tengo rencor por mi hermano o por alguien, ¿qué dijo mi Señor Jesucristo? Si usted se enoja, ya usted es asesino. Si se enoja contra él, ya usted es asesino. Entonces, si yo estoy guardando rencor, estoy practicando el pecado. Y si estoy practicando el pecado, mi oración no va a pasar de aquí del techo, porque Dios no oye a los pecadores. Y el Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No me habría escuchado.
Si en el corazón retiene el rencor, eso es un obstáculo para que mi Señor lo escuche. Pero también el que decide guardar rencor, entonces perdemos la libertad, porque nuestro actuar está condicionado a esa amargura que yo tengo en mi corazón, a ese odio, a esa ira. Entonces pierdo libertad en mi accionar, ya no soy libre. Mi Señor con su sacrificio en la cruz rompió las cadenas, nos liberó del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pero se está enseñoreando de aquel que no ha podido perdonar. Y decíamos hace 8 días, porque no ha entendido la magnitud de lo que nos ha sido perdonado. Y es la ofensa que nos hicieron a nosotros, es una cosa de bagatela, es una cosita pequeñita con relación a lo que nos ha sido perdonado. ¿Sí? Por eso Gálatas 5:1 dice: está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero si no perdonamos, también como consecuencia es que vamos a contaminar a otros. Podemos contaminar a otros, porque las heridas siempre encuentran un camino para hacerse visible. Entonces yo estoy mal, y vienen. El estar mal me hace estar inconforme, porque yo no he podido sacar eso que tengo en mi corazón. Entonces podemos murmurar, podemos criticar, podemos empezar a hablar mal. Siempre va a haber una situación para que esa herida fluya, para que se note, para que trascienda. Por eso es que Hebreos 12:15, la bendita palabra nos dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello los muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Entonces, ¿es posible que un cristiano se vuelva vengativo? Infortunadamente. ¿Sí? ¿Que se vuelva agresivo? Infortunadamente. ¿Que nos estanquemos en nuestro ministerio? Claro, obviamente. ¿Que estemos contaminando a los demás? También. ¿Sí? Entonces, mire, perdonar, hermanitos, es cancelar una deuda que hay, y cancelarla de manera unilateral. No depende de que el otro venga y me busque y busque estar bien conmigo. Yo la cancelo de manera unilateral. Yo corto esa soga que me está atando, ¿sí? Yo le pongo fin a esos reclamos que yo tengo, a eso que a mí me parece injusto. Yo perdono para zafarme de todas estas consecuencias negativas que hemos visto a la luz de la palabra. Yo decido que eso no me va a atar. ¿Sí? No, yo no voy a ser prisionero de eso. Yo tengo que perdonar, y perdonar de corazón. Es como, mire, yo miro aquí a Yuedi, estuvimos orando por Yuedi mucho tiempo. Y entonces viene a mi mente lo siguiente: vamos a imaginarnos un conductor ebrio a las 5 de la mañana. Yo les contaba estos días a los hermanitos de la reunión de las 6 de la mañana. Ese conductor ebrio está amanecido, y entonces atropella a una persona que va en una motocicleta. La persona va a trabajar. A las 5 de la mañana está tanqueando la motocicleta para llegar a su lugar de trabajo, y viene este ebrio y la arrastra. Le hizo perder su pierna derecha. Eso es culposo, eso es excarcelable. Él no fue a la cárcel, nada. Él está como si nada. Siguió su vida normal. Usted se acuerda de ese conductor ebrio todos los días, cuando se va a levantar y cree que va a poner sus 2 pies en el suelo, y se da cuenta que solo tiene uno y le sobra una chancla ahí. Usted se acuerda cuando tiene la necesidad de ir al baño. Usted se acuerda cuando una de las muletas está ya tirada y no se puede levantar, tiene que arrastrarse para ir por ella. Usted se acuerda cuando ve a los demás con los que usted jugaba fútbol y ahora no lo puede hacer. Usted se acuerda que no es culpa suya, que es culpa de ese irresponsable. Usted se acuerda todos los días.
que es por ese irresponsable que usted está en esa condición. Nunca va a venir a pedirle perdón, pero usted de manera unilateral va a cortar eso. Lo perdona en oración y le dice: mi Señor, yo lo perdono y acepto que voy a tener que vivir en estas condiciones, pero yo entiendo que tú tienes un propósito para cada situación. Esto no ha escapado de tu órbita, pero yo decido que voy a perdonar, lo voy a perdonar. Él tendrá que comparecer, pero yo voy a perdonar a ese irresponsable. ¿Eso significa que yo estoy de acuerdo con él? No. Significa que yo acepto las consecuencias. Significa que mi fe es tan grande, mi confianza es tan grande en Dios, que yo sé que Él tiene un propósito, que Él está en control absoluto. Mire, todos nos acordamos de la historia de José, ¿no? Ustedes imagínense en la niñez de José. ¿Cómo lucen los recuerdos de José en la niñez? José es despreciado por sus hermanos. José no solo es despreciado, sus hermanos pasaron del sentimiento a los hechos. Pensaron en matarlo y otro dijo: no, metámoslos ahí a ese pozo, a esa cisterna, está sin agua. Y él llora y clama a ellos para que lo saquen de allí, y ellos cierran su corazón. Y después dice: vendámoslo, y lo venden a unos comerciantes ismaelitas. Y después José se ve en prisión, con tiempo suficiente para pensar en todo lo que le han hecho, en todo lo que ha sido su vida, y que el único pecado era tener sueños y compartirlos con su familia. Pero eso generó la envidia en ellos y generó que lo vendieran, generó que estuviera preso, generó que lo despreciaran, generó hasta que uno de ellos propusieran quitarle la vida, ¿sí? Pero José decidió no dejarse llevar por ese pensamiento. En esas condiciones, él decidió serle fiel a nuestro Señor. ¿Era grave lo que le hicieron? Claro, era más grave que lo de Jefté. ¿Sí? Era grave. ¿José tenía razones suficientes para sentirse enojado? Sí. Sin embargo, vemos a José en Génesis 45:3 diciendo a sus hermanos: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos le arrebataron el sueño de seguir creciendo con un padre amoroso. José se encuentra con sus hermanos y no sabe ni siquiera si su padre está vivo, y les pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo he entendido que yo no guardo rencor, porque entiendo que mi Señor tenía un propósito. Para preservación de todos ustedes el Señor me envió acá. No se preocupen, acercaos, que ustedes son mis hermanos. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Hermanitos, a mí, yo cuando leo la palabra me gusta imaginarme cómo sería ese encuentro. ¿Sí? De José, todo este tiempo en prisión, en la casa de Potifar, esclavo, todas estas afugias, desprovisto de un padre amoroso. Con eso en su corazón, sus hermanos lo vendieron, pero él decide: no, yo sigo fiel a mi Señor y confío en mi Señor. Mi fe está puesta en Él, mi confianza está puesta en Él. Y dice Génesis 46:29,
tenemos esa escena de José encontrándose con su padre. Él tenía fresco ese recuerdo de su padre amoroso, regalándole una túnica de colores cuando apenas era un niño. Y dice que vino a recibirle en Gosén, y José se manifestó a él y le dijo: Padre, soy José. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Después su padre muere y sus hermanos, con ese temor, porque ¿qué dirían? Ellos no podían creer, pero esto será auténtico, todo el mal que nosotros le hicimos, y él solo nos demuestra amor y se abraza con nosotros y llora con nosotros y nos dice: vengan que yo los voy a sustentar todo este tiempo, porque quedan todavía 5 años de hambre y yo entiendo que Dios me puso aquí para darles a ustedes a través mío toda la provisión y sustentar su pueblo. Y ellos no podían creer eso y van y entierran a Jacob. Y entonces ellos le dicen: mire, mi papá le dejó dicho que por favor perdone y que no van a tomar nada en contra de nosotros. Y José ahí en Génesis 50:15 viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estamos para juzgar, mis hermanos? ¿Acaso estamos nosotros para emitir juicio sobre algún hermano? Aquel que viene pidiendo perdón. ¿Quién nos ha puesto a nosotros por jueces, hermanitos? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanitos, cuando yo guardo rencor, yo me estoy autoflagelando, me estoy autolesionando, me estoy inhabilitando, estoy rompiendo la comunión con mi Señor, estoy poniendo talanqueras para mi ministerio, porque yo he decidido no perdonar, porque estoy allí atado, porque soy esclavo de esa situación, porque me acuerdo desde que era niño, mi matrimonio no funciona porque es que él me la hizo hace 12 años, hace 5 años, y destruyen una familia, y se destruye un hogar, y hijos están solos, porque es que yo no puedo olvidar eso, pero nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos recuerdas que las cosas que se han escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron, y hemos visto las consecuencias, Señor, de los hombres que se han aferrado, Padre Celestial, a esas situaciones difíciles para crear raíces de amargura, rencores, odios, agresividad, Señor, sentimientos de venganza. Y vemos, Señor, hemos aprendido cuánto daño hace en tu obra, Señor, y cuál disgustado puedes estar porque no actuamos, Señor, como tú lo has hecho con nosotros, que no nos pagas como nosotros merecemos. Cuánto nos has perdonado, pero para nosotros, Señor, seguimos con el corazón tan duro, Señor, y cuánto nos cuesta perdonar en razón a ello. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Señor, te pedimos perdón, Señor. Queremos, Señor, perdonar sinceramente a todos aquellos, Padre Celestial, que por una u otra razón nos han ofendido, Padre.
pero queremos que venga a nuestra mente, Padre Celestial, aún más, todos esos momentos en que nosotros hemos ofendido y darnos esa disposición para llegar a nuestro hermano, para llegar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, Señor, a nuestro vecino, a quien tengamos que pedirle perdón, Señor, basta una llamada, basta un correo electrónico, basta, Señor, invitarle un café, Padre, para que podamos nosotros pedir perdón, Señor. Ayúdanos a restituir todo aquello que hemos hecho mal, Señor, porque mi Señor Jesucristo murió para darnos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y nosotros no tenemos por qué estar en cadenas, Padre, porque el pago, Padre Celestial, por nuestro pecado ya fue provisto y tu demanda de justicia satisfecha. Ayúdanos, mi Señor, te lo rogamos. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestro desplazamiento, nuestro retorno a casa, que seas tú guiándonos, llevándonos con bien. Te lo rogamos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.